Le sirve a ese Dios vivo. Vamos al libro de Juan, el Evangelio de Juan, en el capítulo 12, versículos del 20 al 28. El tema de esta mañana, lo vamos a ir proyectando, es muriendo para la gloria de Dios. Muriendo para la gloria de Dios. Y para eso vamos al Evangelio de Juan, en el capítulo 12, versículos 20 al 28. Juan 12, del 20 al 28. Y yo lo voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente, que es la que su pastor me dijo que generalmente usan. Juan 12, del 20 al 28. Y dice la palabra de Dios así. La palabra de Dios dice así. Todo el mundo tiene su Biblia, está al lado de alguien que tenga Biblia, que eso es bien importante. Ok, dice así la palabra de Dios. Algunos griegos que habían ido a Jerusalén para celebrar la Pascua, le hicieron una visita a Felipe, que era de Betsaida de Galilea. Le dijeron: Señor, queremos conocer a Jesús. Felipe se lo comentó antes y juntos fueron a Jesús. Jesús respondió: ya ha llegado el momento en su gloria. Les digo la verdad, el grano de trigo, a menos que sea sembrado en la tierra, que sin embargo su muerte producirá muchos granos nuevos, una abundante cosecha de nuevas vidas. Los que aman su vida en este mundo la perderán. Los que no le dan importancia a su vida en este mundo la conservarán por toda la eternidad. Todo el que quiera ser mi discípulo debe seguirme, porque mis siervos tienen que estar donde yo estoy. El Padre honrará a todo el que me sirva. Ahora mi alma está muy entristecida. ¿Acaso debería orar: Padre, sálvame de esta hora? Pero esa es precisamente la razón por la que vine. Padre, glorifica tu nombre. Entonces habló una voz del cielo: ya he glorificado mi nombre y lo haré otra vez. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, presentamos tu palabra en este momento, aquí en todo lugar donde se esté proclamando, en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico. Gracias, Padre, porque hoy es el día del Señor y hemos venido para glorificarte, exaltarte. Te pedimos que a pesar de nosotros, tus propósitos se cumplan con esta congregación, que sigas bendiciendo a sus pastores, esta iglesia, y gracias por lo que tú has comenzado y vas a seguir haciendo en este lugar. Lo ponemos todo abajo tus pies y te damos de antemano la gloria, porque el único que la merece eres tú, en el nombre de Jesús. Amén. Usted sabe que hay gente, a modo de introducción, hay gente que está dispuesta a morir por causas equivocadas. En septiembre 11 del 2001, unos islámicos radicales estuvieron dispuestos a estrellarse en aviones para causar el desastre de las Torres Gemelas, por una causa, según ellos, justa. Y era una locura absurda, ¿verdad? Usted sabe que hay deportistas que viven para un momento de gloria. Ayer yo estaba en el Grand Prix, cuando vi la carrera de Coulson, que quedó segundo. Y estuvimos allí porque me consiguieron una taquilla y qué sé yo qué. Y fue bonita la experiencia con mi hijo. Pero la verdad es que hay atletas que viven para un momento de gloria y muchos arriesgan sus vidas por ese momento. Y ustedes usan anabólicos, drogas, y muchos han perdido su vida por un momento de gloria. Hay profesionales, hay gente que vive para trabajar. Y uno trabaja para vivir, pero no vive para trabajar. Y viven para trabajar y sacrifican su vida familiar y su vida matrimonial por sus metas profesionales. No importa, después que haya cosas en casa, que haya casa grande, carros todos los años nuevos. No me importa cómo está mi relación con mi esposa y con mis hijos. Sabe que aunque aproximadamente 165,000 personas mueren al año por Cristo, a la gran mayoría de los cristianos, el Señor nos demanda otra clase de muerte. A muchas personas Dios le permite que mueran para Él, físicamente. A otros Dios nos pide otra clase de muerte. Y en los versículos 20 al 22 de este pasaje de Juan 12, está diciendo que había unos griegos. Los griegos son los gentiles. Toda persona que no es judía. Entonces, ¿qué pasa? Estos griegos eran temerosos de Dios. Dice la versión Biblia Valera, Reina Valera, que subieron a adorar en la Pascua. Había una fiesta
que celebraban los judíos, donde ellos celebraban cuando Dios divide parte del Mar Rojo, ¿verdad? Y lo saca de la opresión de Egipto. Y esos griegos, aunque no conocían a Dios personalmente, eran temerosos de Dios y habían subido para adorar en la Pascua, ¿verdad? Hay una creencia de los judíos que usted tiene que ser judío para ser salvo. La había en este tiempo y la hay hasta el día de hoy. La Biblia dice que la salvación no es a través de nacionalidad, aunque sí Dios le confirió a los judíos, le dio la ley, le dio a los profetas y fue el lugar donde Jesús nació. Pero la Biblia dice que los que son salvos, dice Gálatas 3:26, que todos somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Lo que nos hace hijos de Dios es la fe en Cristo Jesús. Ese concepto humanista, muy puertorriqueño, muy buena gente, de que todos somos hijos de Dios es falso. Dice Juan 1, del 11 al 13, que Jesús a lo suyo vino y los suyos no les recibieron. Mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, a esos le dio la potestad, el derecho de ser hechos hijos de Dios. Y dice el versículo 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea que por nacer de papi y mami no somos hijos de Dios. Somos su creación. Somos hijos cuando los recibimos y creemos en su nombre. La pregunta en esta mañana, ¿cuántos de ustedes ya han recibido y han creído en Cristo Jesús como su Señor y Salvador? Si es así, la Biblia dice que ustedes son hijos de Dios. Porque somos su creación física, pero somos sus hijos espirituales, ¿verdad? Entonces estos griegos querían conocer a Jesús, querían verlo, dice la versión Biblia de las Américas, querían ver a Jesús, les rogaban, dice la versión Biblia de las Américas, queremos ver a Jesús, queremos conocerle. Fíjate que el objetivo principal de todo ejercicio religioso, ya sea un culto devocional o la lectura bíblica, es tener un encuentro con Dios. Cuando yo leo la palabra, cuando yo oro o cuando vengo a la iglesia, la meta es encontrarme con Dios. Uno puede ir a la iglesia y no encontrarse con Dios. Uno puede leer la palabra y no encontrarse con Dios. Y uno puede cantar por cantar, como decía Nidia Caro, y no encontrarse con Dios. La Biblia dice que tenemos que cantar con entendimiento en el Salmo 47, 7. ¿Ok? Entonces, los judíos, sin embargo, hay que mirar a estos griegos porque ellos querían conocer a Jesús. Aunque no tenían la tradición religiosa, querían conocer a ese Jesús. Los judíos pedían señales. En el verso 17 y 18 del capítulo 12 lo podemos ver. Juan 12, 17 y 18 dice que muchos de la multitud habían estado presentes cuando Jesús llamó a Lázaro de la tumba y lo resucitó de los muertos y se lo habían contado a otros. Por eso otros tantos salieron a recibir a Jesús porque habían oído de esa señal milagrosa. O sea, querían venir a Jesús porque había resucitado a Lázaro. Mucha gente quiere venir a Jesús por los panes y los peces. Y no quiere seguirlo por lo que es el Dios verdadero, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. La realidad es que no sabemos, el pasaje no nos dice si Jesús tuvo tiempo de concederle la entrevista a los griegos. Ellos fueron incluso ¿por qué fueron donde Felipe y donde Andrés? Porque Felipe y Andrés tenían nombres griegos. Y Andrés tenía una peculiaridad que siempre llevaba a la gente a Jesús. Y la verdad, como te dije ahorita, no sabemos si Jesús tuvo tiempo de darle la entrevista a los griegos, pero la respuesta contiene unas verdades que todos podemos aplicar. Y esos principios es lo que queremos compartir en esta mañana. El primer principio que lo vamos a proyectar de esta enseñanza, de este pasaje, es que no hay vida fructífera sin muerte. No hay vida fructífera sin muerte, no la hay. Dice en el versículo 24 de Juan 12, les digo la verdad, el grano de trigo, a menos que sea sembrado en la tierra y muera, queda solo. Sin embargo, su muerte producirá muchos granos nuevos, una abundante cosecha de nuevas vidas. La semilla de trigo por sí sola es débil e inútil, pero cuando es plantada, esa semilla muere y viene a ser muy útil. Si la semilla pudiese hablar de alguna manera, se quejaría cuando la ponen en esa tierra oscura y fría. Pero esa es la única manera que puede dar fruto.
Dice los versículos 32 y 33 de Juan 12, lo podemos buscar ahí en Juan 12, 32, 33. Jesús dice, y cuando yo sea levantado de la tierra, hablando de la manera que iba a morir, o sea, crucificado, voy a traer a todos hacia mí. Con eso quería dar a entender de qué forma iba a morir. O sea, que su muerte iba a producir fruto. En otras palabras, Jesús tuvo que morir para que nosotros pudiésemos ser salvos. Por eso es que Dios no va a aceptar a nadie en su presencia que se presente sin Cristo. Porque si uno pudiese ser salvo sin Cristo, como dice Gálatas 2:21, por demás murió Cristo. Dios fue el abusador más grande de la historia. Yo soy mejor padre que Él y no vale la pena servirle a ese Dios. Pero no había otra manera de ser salvo. O vamos con Cristo y somos salvos, y sin Cristo no podemos serlo. Por eso dice Primera de Juan 5, 11 y 12, que el que tiene al Hijo tiene la vida eterna, y el que no tiene al Hijo no tiene la vida eterna. No hay salvación fuera de Cristo. No estamos hablando de iglesia ni de religión, ¿ok? En Hebreos 12, versículo 2, en Hebreos 12, 2, dice que Jesucristo, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Cuál fue el gozo que motivó a Jesús a morir en la cruz? La muerte de la crucifixión era la más terrible. ¿Qué fue lo que lo motivó? El gozo. ¿Cuál era el gozo? La salvación tuya y la mía. Eso fue lo que lo motivó ir a la cruz. Alguien dijo, Jesús renunció al cielo, porque Él era Dios, 100% Dios. Jesús renunció al cielo para venir a la tierra, y al mismo tiempo renunció a la tierra para llevarnos al cielo. Repito, alguien dijo que Jesús renunció al cielo, a su trono, para venir a la tierra, y a la misma vez renunció a la tierra para poder llevarnos al cielo. Los hijos de Dios somos como las semillas. Nosotros somos como las semillas, somos pequeños e insignificantes, pero tenemos la vida de Jesús dentro de nosotros. Cuando una persona se convierte, cuando una persona le entrega su vida a Jesucristo, ya tenemos a Cristo dentro de nuestro corazón. Ese es el misterio que dice Colosenses 1:27. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Tenemos a Cristo dentro de mi corazón. Por eso es que lo mejor del culto usted se lo lleva para su casa. Lo mejor del culto no se queda aquí. Usted se lo lleva para su casa, Jesucristo. Él está con usted 365, 24/7. Él está. Por eso es que no podemos ser cristianos camellos, que venimos a la iglesia el domingo y comemos palabra, pero toda la semana nos quedamos enmayados. Tenemos que aprender a alimentarnos. La vida de Jesús hay que alimentarla con la palabra, con la oración, una relación, que es lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere es que tengamos una relación personal con Él, que no se limita a los domingos, donde Él meta su cuchara de bendición en nuestra vida. Y lo vemos obrar y lo vamos conociendo. Por eso dice la Biblia, en 2 de Pedro 3:18, que crezcamos en la gracia y en el conocimiento de Dios. Hace 28 años, en mi caso, yo conocí de Jesús, conocí a Cristo, pero he seguido creciendo en ese conocimiento. Hace como 24, más o menos, 88, 25 años más o menos yo conocí a mi esposa, pero yo sigo creciendo en el conocimiento de ella. La conozco más, al punto que me pueden poner 10 voces de mujeres, pero cuando sale la voz de ella yo la conozco. ¿Por qué? Porque paso tiempo con ella. Así mismo tiene que ser con el Señor. Mientras más nos metemos con Él, más le vamos conociendo. Y a la vez, más sed vamos a tener de Él. Porque tengo 28 años con Cristo y estoy enchulado de Él, ¿sabe? Sigo creciendo, estoy bien enamorado de Él, por si acaso. Que nadie se ofenda con la palabra enchule. En 1 Corintios 6:19 dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Ya el templo no es esto necesariamente, la planta física. Yo soy templo y donde quiera que yo me meta, ayer en el Grand Prix de atletismo, viendo la carrera de Coulson, Dios estaba conmigo. Y yo soy cristiano 365, 24/7 también. No hay tal cosa como cristiano part-time. Somos cristianos full-time, por si acaso. Sin embargo, esa vida de Cristo no se puede manifestar a menos que muramos a varias cosas. Si queremos que la vida de Jesús se manifieste en nosotros, tenemos que morir a varias cosas. Es necesario morir. Morir a nuestro egoísmo. Mire que somos egoístas. Dice 2 de Timoteo 3, del 1 al 5, describiendo el carácter de los hombres de los últimos tiempos. Una de las características es que los hombres de los últimos tiempos son amadores de sí mismos. Se aman a sí mismos. No le importa a la esposa, no le importa a sus hijos sin afecto natural, no le importa nada.
yo primero, yo segundo, yo tercero. Y si sobra, yo también. ¿Me entiendes? Y a veces, si tienen esposa, los panas van primero, quizás los hijos, los padres, la esposa y por último Dios. Por eso estamos como estamos. ¿Sabes cuál es la manera de Dios? El orden de Dios. Dios primero, los demás segundo y yo tercero. Esa es la manera. Y así es que funciona, ¿verdad? De hecho, si te voy a ser más específico, el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Dios va primero en mi vida. El mejor regalo que yo le hago a mi esposa es amar a Dios más que a ella. Segundo, mi esposa. Díjese la palabra que el hombre dejará a su padre y madre y se unirá a su mujer y serán una carne. Después, mi hijo. ¿Por qué? Porque cuando yo me casé, él no estaba y un día se va. Los hijos no pueden ser la razón de ser del matrimonio. Se aman, daría mi vida por él, pero él sabe que su mamá va primero. Porque cuando se vaya de casa, no hay otra cosa que le va a ayudar más a él saber que papi ama a Dios y ama a mami. Después vienen los padres. Y después de los padres, los demás. Entonces vengo yo. Pero ese es el orden correcto, ¿verdad? Egoísmo. También nuestra búsqueda de ventaja. Hombre, quesito ahí para que ella pueda. Se chocó a alguien ahí. Nuestra búsqueda de ventaja es otra cosa que tenemos que morir. Por ejemplo, la Biblia te habla de Lot. Lot era sobrino de Abraham. Se supone que Abraham no se lo llevara. Cuando Dios le dijo que dejara su tierra y su parentela y que se fuera a la tierra que Dios le iba a mostrar, Abraham no se supone que se lo llevara, pero posiblemente Lot era huérfano y Abraham se lo llevó. Y Lot cogió pon con Abraham. Y las cosas le iban bien porque Dios estaba bendiciendo a su tío. Pero no se conformó con eso. Entonces quiso mandar y quiso tener más que su tío. Y le dijo, bueno tío, hay que dividir esto. Y si era así, en todo caso el que tenía que escoger era el tío. Él escogió primero. Y sin darse cuenta, lo que hizo fue poner sus tiendas cerca de Sodoma. Y después su tío tuvo que ir a rescatarlo. Pues porque lo que estaba buscando es la ventaja, lo que le favorecía. Él no tuvo la humildad de decir, caramba, si a mí me va bien es porque el Dios de Abraham, de mi tío, me está bendiciendo. Déjame quedarme pegadito con él. No lo voy a soltar, pero no, quiso entonces hacerse independiente, agente libre. Ahora soy yo el que mando. Yo tengo mi propia finca. Y le fue terrible. Y creyéndose que se la sabía toda, se metió a Sodoma. ¿Me entiende? La seguridad. La reina Esther estaba en los tiempos donde gobernaba el rey Asuero en el imperio medo-persa, cuando los judíos fueron deportados, fueron sacados de Jerusalén. Ella tenía un primo mayor que se llamaba Mardoqueo. Y ella fue escogida por el rey Asuero como la sucesora, la reina. Y ella estaba en el palacio como la reina, como la princesa, tremendo. Pero hay un hombre que no se llevaba bien con su primo mayor que se llamaba Amán. Y ese hombre estaba molesto porque Amán no se postraba delante de él, solamente se postraba delante del Dios vivo. Y en represalia logró que el rey firmara un edicto para que los judíos muriesen en 8 meses. Y entonces Mardoqueo le dice a su prima menor, mira, la única que puede, la que está en mejor posición de interceder por nosotros eres tú. Y Esther dijo, es que lo que pasa es que si yo no me presento delante del rey, me presento delante del rey sin el permiso de él, me puede costar la vida. Y él le dijo, mira, si tú no haces lo que tienes que hacer, Dios va a dar respiro y alivio de alguna parte, Dios va a salvarnos, va a intervenir. Y tú no vas a estar más segura porque estás en el palacio. En otras palabras le dijo, mira, Dios no te puso en el palacio para que fueras la nena linda. Dios te puso para servir. Y entonces Esther recapacitó y dijo, voy a orar, voy a ayunar y me voy a presentar delante del rey. Si el rey no le daba el permiso, la podía matar. Y dijo, y si perezco, que perezca, y si muero, que muera. El rey le dio el permiso, a ella intercedió por su nación y la raza judía fue salvada porque una joven estuvo dispuesta a morir a su seguridad. La seguridad. Seguridad no es ausencia de peligro, sino la presencia de Dios a pesar del peligro. Vamos a estar más seguros en la voluntad de Dios en una selva que en la bañera de su casa si estamos fuera de la voluntad de Dios. Eso es tan sencillo.
David decía en el Salmo 56.3, en el Salmo 56.3 decía, el día en que temo, yo en ti confío. Va a venir el temor es válido, pero no voy a dejar que el temor me paralice. El día en que temo, yo en ti confío, porque la seguridad de nosotros siempre está en el Señor. No está en el dinero americano que se está yendo para el piso, esa nación por el desastre, por haber sacado a Dios de las escuelas, por haber rellenado la nación con pornografía, por haber asesinado cuántos chorros de millones de niños desde el 73 hasta el día de hoy. La mano de Dios, la nación que no perdía una guerra, ahora coge galletas por todos lados, todo el mundo le da en la cara. La nación más segura del mundo, ahora tú no puedes ir a un maratón porque tiran bombas. Lamentablemente hay gente buena allí. Hay gente buena allí, pero lo que quiero decir es que la seguridad está en Dios. No está en huir, me voy para allá. Muchos puertorriqueños huyendo. Tú puedes huir, pero el lugar más seguro es estar donde Dios te quiere, porque la seguridad está en el Señor. A veces el egoísmo se manifiesta, ¿verdad? Hay que morir al egoísmo, a la ventaja, a la seguridad y al placer. Dice la palabra en Hebreos que Moisés prefirió sufrir con el pueblo de Israel que disfrutar de los deleites temporales del pecado. El pecado da un placer temporal, de escape, pero después te sabe a tierra. Esa relación inmoral con esa mujer, compañera de trabajo, un escape, el escape de la bebida, de las drogas, de los vicios, pero después sabe a tierra. Esas cosas son cisternas rotas que no retienen el agua. No vale la pena, no vale la pena. Así que entonces hay que morir a todo ese tipo de cosas. Dios nos lleva a morir en la tierra oscura y fría para llevar fruto. Hay un propósito en eso. Dios quiere que moramos en esa tierra para un fruto que quiere que llevemos. Pablo decía, el apóstol Pablo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en mi carne, en mi cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo. Tú dices, caramba, pero si Pablo no estaba, cuando crucificaron a Cristo, Pablo no estaba, pero Pablo estaba representado espiritualmente allí. Y usted y yo también. Y Pablo decía también que el mundo estaba crucificado a él. Había muerto al mundo. Había muerto a su vieja vida. Yo quiero que busquemos en 2 de Corintios, si puede buscar en la Biblia, en 2 de Corintios capítulo 4, del 7 al 11, lo que Pablo pasó y los primeros cristianos pasaron. 2 de Corintios 4, del 7 al 11. Estábamos en Juan, Hechos, Romanos, 1 de Corintios, 2 de Corintios 4, del 7 al 11. 2 de Corintios 4, del 7 al 11. Y dice el apóstol Pablo escribiéndole a los creyentes de Corinto, ¿verdad? Y aplica para usted y para mí. Ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios y no de nosotros mismos. Por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. Mediante el sufrimiento, nuestro cuerpo sigue participando de la muerte de Jesús, para que la vida de Jesús también pueda verse en nuestro cuerpo. Es cierto, vivimos en constante peligro de muerte porque servimos a Jesús para que la vida de Jesús sea evidente en nuestro cuerpo de muerte. Y esto es chino para los que vivimos en Puerto Rico. Pero como te dije ahorita, hay 165,000 personas que mueren todos los años por ser cristianos. Los persiguen, los matan. En Indonesia, usted es cristiano. ¿Y qué usted tiene? Esta finca. Y ahí está su casa y tiene una finca de arroz para usted coma y para usted vender ese arroz y vivir. Su familia se la queman. Solamente porque es cristiano. Tan sencillo. Lo que pasa es que aquí todavía no nos cuesta. Aunque ya está viendo la persecución. Estamos viendo lo que está pasando con la agenda gay. Ya está viendo que nos quieren empujar por ojo, boca y nariz el matrimonio homosexual a las malas. Lo interesante es que la gente que se puede casar no se está casando. Y la gente que no se puede casar, porque el homosexualismo es contra naturaleza, quiere casarse. Es el asunto de irse en contra de Dios, del diseño de Dios. Del hombre tratar de decidir qué es bueno y qué es malo, cuando lo que es bueno y lo que es malo lo dice Dios en su palabra. Y Dios dice y seguirá diciendo
que la fornicación es pecado. Y su plan es el matrimonio para un hombre y una mujer. Y Dios dice y seguirá diciendo que el homosexualismo, como dicen Romanos, es contra la naturaleza, es lascivia, y que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Porque Dios no cambia. Es así. Amén. Seguimos ahí. Hay un contraste. No morir implica quedarse solo. Morir implica llevar fruto. No muero, es fácil, pero no llevo fruto. Muero, pero voy a llevar fruto. Yo le voy a contar parte de mi testimonio, cómo vine al ministerio. Yo fui pastor de jóvenes del 89 al 97. Y luego estuve 2 años trabajando con los diáconos en la iglesia. Pero después de ahí, me puse medio cachorro y me fui. No me aparté de los caminos del Señor, me fui a otra iglesia. Me fui a trabajar con mi papá. Y me fue muy bien y yo predicaba el evangelio allí. Mi papá es abogado de casos de seguro social por incapacidad. Y yo le orientaba a la gente y después los orientaba con el seguro más importante, que era el seguro de la vida eterna, y predicaba a Cristo en la oficina de mi papá. Y súper chévere. Y llegó un momento pues que decido regresar a la iglesia de Glenview. Y regresando a la iglesia de Glenview, me topé con que estaba muy bien con mi papá en su práctica de abogado, ayudándolo a él. Y yo tenía lo mejor de los dos mundos. Yo tenía un trabajo cómodo, económicamente nos estábamos bien, mucha comodidad. Y para dirigir el culto de oración los lunes y dar clases los miércoles. Pero el pastor comenzó a predicar sobre inquietud del llamado al ministerio. Yo sabía que yo tenía un llamado al ministerio. Y yo reté a Dios y yo le dije, si tú quieres que yo regrese al ministerio, tú me vas a tener que de alguna manera sacudirme. Y sabes que Dios coge las oraciones en serio. Dios nos sacudió en la oficina. Se levantó una muchacha en contra de nosotros. Mi familia no nos dio el lugar que se supone que nos hubiese dado. Y no nos los dio porque Dios quería sacarnos a nosotros de allí. Yo me molesté con el Señor, le voy a ser bien sincero. Le dije, Dios, estoy predicando aquí, hemos puesto la bandera tuya en alto. La gente dice que cuando viene a esta oficina vienen a una iglesia. Y tú nos estás permitiendo que nos humillen. Pero me di cuenta de que Dios quería sacarnos a nosotros y no a esa muchacha. Que yo estaba centrado en mí mismo. Y como dice Vida con Propósito, descubrí que la vida no se trata de mí. Yo era un egoísta. El día más cómodo de la semana era el viernes. Era el día de hacer barbecue, de ver una película y estar cómodo en mi casa con mi esposa y con mi hijo. Hoy en día, cuando regreso al ministerio, el día más fuerte es el viernes. Los pelos se me han caído, me he puesto viejo, estoy bregando con jóvenes, me tienen loco, como 200 muchachos ayer los viernes, jalando y saltando y brincando y bregando con ellos, de escuela intermedia hasta universitario. A unos los casamos, unos dan candela, a otros menos. El día más fuerte es el viernes. Pero la bendición que tenemos por estar haciendo lo que Dios quiere, no paga. No me gano lo que me ganaría con mi papá. Pero como le dije a papi, no, ya no trabajo contigo, pero trabajo para el mejor abogado, trabajo para Jesucristo. ¿Y sabe qué pasó? La muchacha aquella, el asunto, gracias a Dios, pues se arregló. Le pudimos predicar. Mi papá se convirtió. Hace 2 años que lo bauticé. Y Dios ha puesto todas las cosas en orden. Estoy más viejito, estoy más arrugado, estoy más calvito, pero la bendición que tengo de servirle al Señor es priceless. No vale. Pero tuve que morir a la comodidad. Tuve que morir a que yo era el centro de mi vida. La vida no se trata de uno, la vida se trata de Dios, su voluntad y sus propósitos. Dele un aplauso a Dios. Y ahora digo, thank God it's Friday. A veces hasta la 1 de la mañana, thank God it's Friday. Gracias que es viernes. Que era el día que era el día más cómodo, entonces ahora el día más revoltoso. Dice la palabra en Juan 15:16 que Jesús nos ha puesto para que llevamos fruto y fruto que permanezca. Dios nos ha puesto para llevar fruto. Entonces invertir tu vida en esos muchachos. Ahora mismo estoy trabajando con uno que era un muchacho que llegó a la iglesia con los pelos hasta acá, fornicando, bien loco, la mamá lo abandonó, la mamá adulteró contra el papá. Él vio que el amante de la mamá le estaba
insinuando cosas a su hermanita pequeña y se lo dijo y la mamá escogió al amante por encima de ellos dos. Se fueron con su papá le dice que cuándo me vas a traer un nieto. Y ese muchacho que tiene un hogar disfuncional, termina trabajo social ahora, está predicando, tiene un noviazgo en orden y está sirviéndole a Dios. Y el papá está tratado incluso de quitarse la vida. Ha estado de misionero en Estados Unidos y es el líder de misioneros de verano en nuestra iglesia. Un muchacho que tiene excusas para hacer lo malo, pero ha decidido morir y decidido vivir para Jesucristo. Yo le doy gracias a Dios que yo pastoreo gente mejor que yo. Pastoreo jóvenes así, porque para mí los jóvenes no son la iglesia del mañana, lo serán, pero son la iglesia de hoy. Amén. Dios no quiere sacrificio, sino quiere obediencia. Pero ¿sabes qué? La obediencia siempre va a implicar un sacrificio. Dios no quiere que yo me meta pastor si no me llama. Pero si Él me llama, el llamado va a implicar un sacrificio. Pero hay bendición. Si no hay sacrificio, no hay fruto. Hay bendición. He muerto a muchas cosas, he muerto a la comodidad, pero la satisfacción que tengo de servirle a Dios y de ver su mano en mí a pesar de mis cosas, no tiene precio. Dice Romanos 12, 1 y 2, que Dios quiere que nos presentemos a Él como sacrificio vivo, santo, agradable. Quiero que sean sacrificio vivo. En el Viejo Testamento los animales se sacrificaban para ofrecerlos a Dios para que fuesen pago por los pecados. Ya Dios no quiere que sacrifiquemos animales. Dios quiere tu vida. Yo le decía a Dios cuando yo tenía, el sueño de mi papá era que yo estudiara leyes, porque él es abogado y papi viene de abajo. Papi viene de una familia de 14 hermanos de Aguada. Mi papá tiene 81 años. Y él viene de una familia de 14 hermanos. Y el único que estudió fue él. A pulso. Y estudió leyes porque cuando yo estoy en cuarto año de la escuela superior, la Marina de los Estados Unidos le pagó los estudios de leyes. Y el sueño era que uno de sus 3 hijos varones, yo soy el del medio, estudiase leyes. Pero yo le decía al Señor, yo pasé los exámenes de leyes y todo, porque yo quería agradar a mi papá, pero en eso me convertí. Y yo decía, Dios mío, ay, esto no me gusta, pero tú ves. Y yo sentía como que la carga del llamado, pero, pues Dios mío, mira, yo contarle que no tener problemas, papi ha sido tan bueno conmigo y tan fajón y yo lo admiro, que yo estudio y me hago de abogado y si tú me bendices económicamente, yo te doy todo lo que tú quieras porque a mí los chavos no me importan. Pero ¿sabes qué Dios quería conmigo? Dios no quería mi dinero, Dios me quería a mí. ¿Por qué? Porque le plació usarme. Hay mucha gente mejor que yo, más capacitada que yo. Estoy consciente de eso. Pero por su gracia y misericordia, Él le plació usarme. Es un privilegio estar sirviéndole a Dios. Es algo que me queda grande. Es algo que es por su gracia y por su misericordia. ¿Ok? Lo segundo, no solamente Dios quiere que muramos porque sin muerte no hay fruto. El segundo principio que vamos a proyectar y que queremos traer en esta mañana es que no hay victoria sin rendición. No hay victoria sin rendición. En el versículo 25 de Juan 12, dice ahí, Juan 12, 25, los que aman su vida en este mundo la perderán, los que no le dan importancia a su vida en este mundo la conservarán por toda la eternidad. Importante eso. Cristo se sometió a la cruz porque al conocer a Dios por siempre, Él sabía que el lugar más seguro en la tierra se encontraba estando en la voluntad de su Padre. El lugar más seguro es estar en la voluntad de su Padre. Hay que rendir el control de nuestras vidas a Dios, porque eso nos libera de la tonta idea de que el destino de nuestros seres queridos y de nuestra vida depende de nosotros. Estuve escuchando un testimonio de una señora que rindió a su hijo adicto a Dios. Le dijo, bueno, yo no puedo tenerte aquí mientras tú estés usando droga. Si tú quieres ayuda, yo te voy a ayudar, pero yo no te puedo permitir que tú hagas en mi casa lo que te dé la gana y que vivas desordenadamente. Si quieres ayuda, te la voy a dar. Él no quiso. Yo quiero vivir en casa y quiero vivir perdidamente. Ella le dijo, no puedo, te voy a entregar a Dios. Él se tuvo que caer, pisar hondo, darse duro, pero hoy en día le sirve a Dios. Ella le rindió a su hijo a Dios porque sabe que Dios ama más a su hijo que ella. Yo me he encontrado con padres que se le hace, eso es en el último recurso, pero así pasa. Nuestro hijo pasó un tiempo de rebeldía y nosotros tuvimos que enviarlo de un día para otro a Estados Unidos. No me lo querían en ninguna escuela en Ponce. Estaba terrible y llegó a beber su poquito, llegó a meterse su marihuana, estaba rebelde. Yo pastoreando jóvenes, el mío perdido, te podrás imaginar.
Y entonces tengo que llevarlo para Estados Unidos a un boarding school, que yo no tenía mucha información, pero bueno, lo llevé para allá de un día para otro. Y allá un día, él me llama y me dice que un asunto donde a uno lo habían figado con un tenedor. Y yo me asusté y dije, Dios mío, o sea, donde yo metí a mi hijo, o sea, ¿quién va a cuidar de él? ¿Qué pasa? Estoy asustado. Cuando paseamos los perros, tenemos dos perros que nos gusta pasear, los dos Satos. Uno de los que se pasaba con mi hijo me dice, vengan acá que quiero contarles algo. Fulano, que era amigo de mi hijo, le quitó, le cogió a su mamá su guagua, una guagua sin permiso. Estaban bebiendo, metió 6 muchachos en el carro, entre ellos un muchacho de 30 años. Se emborracharon, chocó un poste y el muchacho murió. Fue como Dios diciéndome, allá, no importa lo que haya pasado, yo tengo cuidado de tu hijo porque está donde yo quiero que esté. Acá hubiese muerto. Y cuando yo lo llamé a mi hijo y le dije, papá, pasó esto, me dijo, papi, yo hubiese estado allí. Como yo estaba, yo hubiese estado allí. A los 3 meses, sin yo tener que hacer nada, cerraron el boarding school, que resultó ser un fiasco, y él regresó a Puerto Rico. Pero aunque fue un fiasco, era lo que él necesitaba para valorar su casa. Al día de hoy, cumple 21 años el martes, está en la iglesia, tiene una novia de la iglesia y se pasa con muchachos cristianos. No es perfecto, pero no está donde estaba y está viviendo ordenadamente. Se lo rendí a Dios, Dios me lo devolvió mejor porque Dios lo ama y sabe más que yo lo que a él le conviene. Y estaba más seguro en aquel sitio con sus revoluces que acá. Quizás yo por culpa no lo mando, pero ahí uno ve la mano de Dios. Esa tonta idea de que la gente que amamos está más segura en nuestras manos, está en las manos de Dios, ¿verdad? Tenemos que renunciar a nuestra voluntad como hizo María. María, cuando Dios le pide la loquera, entre comillas, que de su vientre van a ser el Salvador, que va a concebir del Espíritu Santo, dice, ella tuvo que rendir a su reputación, lo que la gente pensara. De hecho, a Jesús en Juan 8:41, a Jesús le llaman hijo de fornicación, porque mucha gente no creyó eso de que María concibió del Espíritu Santo, lo cual nosotros sabemos que es cierto, ¿verdad? Ella tuvo que rendir su reputación. Tuvo que rendir que Juan posiblemente, José la dejara. Porque la mujer que hacía eso en los tiempos de Jesús era apedreada. Y si José la veía con la barriga, ¿qué iba a pensar José? Mira que el Espíritu Santo, no, él no se iba a creer eso. Sin embargo, ella rindió eso. No sé qué va a pasar de mi relación con José. No sé qué va a pasar con mi vida. Pero dicen en Lucas 1:38, he aquí tu sierva que se haga conmigo conforme a tu palabra. Lo que tú quieras, Señor. Lo que tú quieras. Le voy a leer aquí rapidito algo de Francisco de Asís. Una oración de él, que él dice la siguiente. Oh Jesús, con mansedumbre y humildad de corazón, escúchame. Dice, líbrame Jesús del deseo de ser estimado. Hay que rendir el deseo de ser estimado. No es que sea malo, pero tengo que rendir eso. Del deseo de ser amado. Del deseo de ser ensalzado. Del deseo de ser honrado. Del deseo de ser alabado. Del deseo de ser preferido a otros. Del deseo de ser consultado. Del deseo de ser aprobado. Del temor de ser humillado. Del temor de ser despreciado. Del temor de sufrir reproches. Del temor de ser olvidado. Del temor de ser ridiculizado. Del temor de ser injuriado. Del temor de ser tenido por sospechoso. Y dame, Jesús, la gracia de desear que otros puedan recibir más amor que yo, que otros puedan ser más estimados que yo, que la opinión del mundo otros puedan aumentar y yo disminuir, que otros puedan ser escogidos y yo desechado, que otros puedan ser alabados y yo desestimado, que otros puedan ser preferidos a mí en todo, que otros puedan ser más santos que yo, y ayúdame, Señor, para que yo pueda ser todo lo santo que debería ser. Bien bonito, pero no es fácil. Porque a la carne no le gusta eso. La carne no le gusta que escojan a otros por encima de uno. ¿Me entiende? No es fácil. Pero ahí, eso es rendir, rendir, rendir. El deseo puede ser bueno. Por ejemplo, uno puede desear ser pastor. Pero si eso no nace de Dios, dice Juan 15:5, que separado de él no podemos hacer nada. Por eso es que uno no se mete al ministerio. Dios te llama al ministerio. Porque cuando Dios te llama, si Dios te llama, Dios te apasiona, Dios te equipa y Dios te respalda. Esa es la diferencia de uno meterse a pastor o meterse a un ministerio o que Dios sea el que te lleve. Ahí va a haber un fruto, va a haber un respaldo.
Puede ser también con los ministerios, ¿verdad? Que uno quiere, cosas que uno anhela, cosas buenas, un trabajo. Tengo muchos ingenieros en la iglesia, varios jóvenes, y a uno no le acaban de dar trabajo. Él dice, parece que yo soy el patito feo de papá Dios, pero no, tranquilo. Dios tiene lo tuyo en su momento, ¿verdad? Los negocios. Este negocio parece ser bueno, pero Proverbios dice, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, en tu razonamiento, lógica. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Señor, en esto yo te quiero reconocer. Si tú no estás en esto, porque a veces queremos contar con Dios para unas cosas, pero no, yo mi negocio lo administro sin Dios. Yo mi matrimonio, que Dios no meta su cuchara ahí. Donde Dios no puede meter la cuchara, no hay bendición. Reconócelo en todos tus caminos, todos. En las relaciones. Ese muchacho es cristiano, yo soy cristiana, nos gustamos y vamos para encima. No. El que sean cristianos y se gusten no quiere decir que Dios está en el asunto o que sea el tiempo. ¿Me entiende? María de Betania, la hermana de Marta y Lázaro, era una mujer que siempre estaba rendida a los pies del maestro. Y ahí aparece en la Biblia, en una ocasión ella aparece en Lucas 10, está escuchando a Jesús. Marta estaba afanada haciéndole posiblemente la comida o la cama y Jesús le dijo, mira, tú has escogido la mejor parte. Estaba escuchando a Cristo postrada a sus pies, rendida. Cuando Lázaro murió, su hermano, ella estaba arrojada a los pies de Cristo. Y cuando Jesús va a morir, faltaba una semana, ella estaba ungiendo los pies de Cristo y secándolos con sus cabellos. Una mujer que siempre estaba rendida a los pies del maestro y es la mejor posición en la cual usted y yo podemos estar. Rendido a lo que tú quieras, Señor. Tú quieras. Muchas veces yo creo que esto me conviene, pero tú sabes más que yo si ese trabajo me conviene. Tú sabes más que yo si esa persona me conviene. Tú sabes más que yo si ese ministerio me conviene, si es el tiempo. Tú sabes más que yo, los rindo. También rendir nuestros pecados. Nuestros pecados. En la cruz renunciamos a través de la confesión a todo aquello que afecte nuestra relación con Dios. Todo lo que afecte mi relación con Dios. Todo pecado. Dice Proverbios 28:13. Proverbios 28:13 dice que el que encubre sus pecados, el que tapa sus pecados no prospera, mas el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. Yo soy bien práctico. Un muchacho esta semana me dijo, tengo unos problemas con la pornografía terribles. No he podido superarlo. Ya yo he hablado mucho con él. Y le dije, mira, tú eres más atrevido que yo. Porque yo estoy casado. Yo no tengo celular con internet. Y tú tienes celular con internet y no le has puesto filtro. Y mi computadora está de tal manera que el que entra puede ver siempre. Y tiene filtro. En la iglesia y en mi casa. Y yo vivo con mi esposa, tú vives solo. Te has arriesgado más y tuviste más expuesto a la pornografía que yo. Te has expuesto más a esa tentación que yo. Por eso es que tienes el problema que tienes. Tienes que ser drástico. Tienes que morir, tienes que cortar eso de cabeza, pero te toca a ti. Yo, sin haber estado tan expuesto como tú y estando casado, no arriesgo tanto como tú a exponerme. Hace 28 años soy libre de la pornografía. Yo no fui un adicto por si acaso, pero sí estuve en esa basura y le tengo asco. Porque yo sé los problemas que causa, problemas que puede causar eso. Llegan a mi oficina personas. En Puerto Rico hay una generación fuerte de personas que están enfermas sexualmente. Porque en mis tiempos, para ver pornografía, tú tenías que hacer malabares. Hoy en día, con la internet, todo el mundo tiene acceso. Y eso está destruyendo los matrimonios. Hay gente que están casadas en las iglesias que para tener intimidad tienen que ver pornografía. Y eso es un asco, una vergüenza. Eso es vergonzoso. Pero uno tiene que morir. El que encubre sus pecados no prospera, mas el que los confiesa y se aparta, ese alcanza misericordia. Y la última verdad que queremos exponer para ir cerrando, el último principio es que no hay gloria sin sufrimiento. No hay gloria sin sufrimiento, ¿verdad? En Juan 12:23, Jesús respondió, ya ha llegado el momento para que el Hijo del Hombre entre en su gloria. En el versículo 27 dice Jesús, ahora mi alma está muy entristecida. ¿Acaso debería orar, Padre, sálvame de esta hora? Pero esa es precisamente la razón por la que vine. Padre, glorifica tu nombre. La vida pasada y el ministerio de Cristo glorificó al Padre. Pero ahora su sufrimiento y su muerte también lo iban a glorificar. Porque la meta de ser plantados es la gloria de Dios. Dice Isaías 43:7, que Dios nos formó, nos hizo y nos creó para su gloria. Es su gloria. Por ejemplo, usted tiene Juan el Bautista. Juan el Bautista, Dios no hizo un milagro espectacular a través de ningún milagro.
Dios realizó a través de Juan? Nada. Fue fiel. Y el premio por ser fiel fue que le cortaron la cabeza. El premio por decirle a Herodes, mira, tú eres un adúltero porque estás con la esposa de tu hermano, y él fue fiel. El premio fue que le cortaron la cabeza. Dice que injusticia. Sin embargo, cuando a Jesús le preguntan de Juan, la opinión de Jesús de Juan es que de los hijos nacidos de mujer, nadie es más grande que Juan el Bautista. ¿Entiendes? Dios no nos llama a ser espectaculares, Dios nos llama a ser fieles. De hecho, se dice en 1 Corintios 4 que los que administramos el evangelio, lo que Dios pide es que seamos fieles. Dios no me pide a mí que yo llene altares. Hago un llamado aquí para que todo el mundo se pare emocionalmente. Eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que seamos fieles. Y cada creyente, Dios nos llama a ser fiel, a proclamar lo que dice su palabra. Y ahora con fidelidad le estamos diciendo al gobierno de Puerto Rico, mire, el que estableció el matrimonio es Dios. El matrimonio es para hombre y mujer. No importa lo que ustedes quieran decir, Dios determina lo que es bueno y lo que es malo. Mira qué interesante. Los países adoptan las leyes de los principios que están en la Biblia. Y los países establecen sus códigos basados en lo que dice la palabra. Y las naciones están de acuerdo en que robar y matar es malo y que debe ser castigado. Pero ahora dicen que el mismo Dios que dice que robar y matar es malo, no puede ser el mismo que dice que el homosexualismo es pecado. Es una manera del hombre ser Dios, tomar el papel de Dios. El que determina lo que es bueno y malo es Dios y su palabra, no es más nadie. Amén, denle un aplauso a Dios. No hay gloria sin sufrimiento. Alguien dijo que los cristianos del siglo XXI llevamos coronas y no cruces. Los cristianos del siglo XXI, alguien dijo, llevamos coronas y no cruces. Y Dios no quiere que sea así. Hay un pasaje que voy a tocar aquí rapidito que está en Mateo 26, del 36 al 39. Y aquí le damos cierre al asunto. Mateo 26, 36 al 39, que es cuando Jesús va a morir. Mateo 26, 36, cuando Jesús ora en Getsemaní. Y dice la palabra de Dios, Mateo 26, 36. Entonces Jesús fue con ellos al huerto de olivos llamado Getsemaní y dijo, siéntense aquí mientras voy allí para orar. Y se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo, que eran Santiago y Juan, y comenzó a afligirse y a angustiarse. Y les dijo, mi alma está destrozada de tanta tristeza, hasta el punto de la muerte. Quédense aquí, velen conmigo. Y él se adelantó un poco más y se inclinó el rostro en tierra, mientras oraba, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento, sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Getsemaní significa prensa de aceite. La aceituna no cede fácilmente su aceite. La aceituna necesita mucha presión para sacar el aceite. Getsemaní es el lugar de la presión en nuestro corazón. Bajo una presión intensa, lo que está en nuestro corazón va a salir y con frecuencia nos va a sorprender. Cuando estamos bajo estrés, cuando la vida es cómoda, así cualquiera alaba a Dios. Pero cuando el gas pela, cuando la cosa se pone difícil, ahí se ve. Si uno realmente bendice a Jehová en todo tiempo. Señor, hay luz, eres bueno. Se fue la luz, eres bueno. Señor, se dañó el carro, eres bueno. El carro funciona, eres bueno. Señor, la piña está dulce, eres bueno. La piña está agria, eres bueno. Porque Dios es bueno como quiera. La bondad de Dios no está sujeta a mis circunstancias. Mis circunstancias pueden ser terribles, pero Dios es bueno como quiera, porque su naturaleza es ser bueno. Punto. Por eso podemos decir, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Punto. Las motivaciones de tu corazón son probadas y son expuestas cuando vienen las pruebas. Esa mujer que está soltera, que está loca, ¿verdad?, por tener que llegue ese varón. Y de momento nadie en la iglesia le dice nada. Y se encuentra con un inconverso y el inconverso le hace cucas monas. Y de momento ella quiere bajar las defensas. Y considera ese inconverso cuando la Biblia dice no te unas en yugo desigual con los incrédulos. Esa no es opción. Por más bueno que esté, no es opción, punto. Por más lindo que se vea, no. Porque ese es cristino, no es cristiano. ¿Me entiendes? Después te sabe a tierra ese matrimonio. Una mujer en Guaynabo me dijo, estuve con el que es mi esposo, me advirtieron que no me casara con él. 12 años aguantando, terminó en divorcio. Porque no escuchó a Dios, fue desobediente. Nosotros tuvimos una persona en la iglesia mucho tiempo atrás, que ya era una adulta, ¿verdad? Joven adulta. Y ella no era quizás la persona más bien parecida, pero Dios lo que ve es el corazón. Pero ella parecía la mujer más consagrada.
Y cuando vino uno que le hizo cucuamona, tuvo relaciones sexuales. Entonces cualquiera diría que ella no pecó por falta de oportunidad y no por santa. Porque cuando tuvo el break pecó. Entonces, Dios mío, no era tan santa nada. ¿Entiendes? Mucha gente no peca por falta de oportunidad. Mucha gente no peca por falta de oportunidad. Se parecen al hermano mayor del hijo pródigo que estaba envidiando al hijo, al papá, porque le hicieron una fiesta. Tú debes estar contento que se estaba perdido y acaba de regresar. No tiene que estar envidiando nada. Pero a veces somos así nosotros, ¿sabes? Cuidado con eso. El alma de Jesús estaba entristecida. Lo vimos ahí en sobremanera porque se encontraba en la prensa de aceite. Estaba peleando su mayor batalla. Jesús tenía la tentación de salvarse a sí mismo y no cumplir la voluntad del Padre. En su humanidad no quería ir a la cruz. O sea, Padre, eso no es fácil. La crucifixión, los que vieron la película de Mel Gibson saben lo terrible, eso era horrible. Bueno, había naciones paganas que no crucificaban a sus reos, a los presos, porque era demasiado cruel. El preso más malo no merece ser crucificado. Eso era terrible. Y peor todavía, en su parte divina, tener que separarse del Padre, cuando los pecados de la humanidad hubiesen sido puestos sobre él. Eso era lo peor. Por primera vez hubo conflicto en la vida de Jesús. Hubo conflicto en la vida del Hijo y la del Padre. El conflicto fue en el alma. El conflicto expuso la única cosa que lo hubiese hecho retroceder, elegir cumplir la voluntad del Padre de otra forma y así salvarse a sí mismo. Qué bueno que Jesús amó al Padre más que su propia vida. Qué bueno. El aceite brotó probando su amor por el Padre, no solo en palabras, sino en sacrificio y obediencia. Entonces, como dice alguien, no como tú quieres, sino como yo, lo que hizo Adán y Eva, no como tú quieres, Dios, sino como yo, cambió el paraíso en un desierto. Y no como yo quiero, como dijo Jesús, no como yo quiero, sino como tú, cambió el desierto en paraíso e hizo de Getsemaní la puerta de la gloria. Dios sigue siendo Dios y a pesar de nuestros sufrimientos y de nuestras caídas, Dios sigue teniendo un plan. Y ese plan, ¿sabe qué? Es bueno. ¿Y sabe qué? Siempre incluye una cruz. La pregunta para ir cerrando, ¿cuál es tu Getsemaní que trata de que tú no hagas la voluntad de Dios? ¿Cuál es tu Getsemaní que está estorbando que hagas la voluntad de Dios? Este muchacho jugaba al baloncesto superior de Ponce al principio de los años 90. Iba a nuestra iglesia. Y la esposa le dijo un día, tienes que escoger entre Dios y yo. No quiero ir más a la iglesia, tienes que escoger entre Dios y yo. ¿Y sabe qué hizo él? Escogió a su esposa. ¿Y sabe qué pasó? La esposa lo dejó. Porque Dios es primero. La esposa fue su Getsemaní. Es fuerte que una esposa te diga eso. Pero Dios es primero. Yo le dije ahorita, el mejor regalo que le hago a mi esposa es amar a Dios más que a ella. Y el mejor regalo que me hace a mi esposa es amar a Dios más que a mí. Yo no necesito una mujer que me ame a mí más que a Dios. No fui creado para que mi esposa me ame a mí más que a Dios. Ni fui creado para amar a mi esposa más que a Dios. Dios tiene que ser primero. Y siempre Satanás va a buscar qué compite. Puede ser el trabajo. Gente que me acuerdo un joven que estaba desempleado, era mecánico, pero empezó, voy a buscarle a Dios. Y le llegaban los trabajos a la casa. Y estaba diezmando y tenía dinero, no le faltaba nada. Pero descuida su relación con Dios. Le aparece un trabajo, no oró. Ah, chacho, esto es de Dios rápido. Y se fue para ese trabajo y ese trabajo no le daba tiempo para más nada. No le sobraba el dinero, le faltaba, se apartó de la iglesia. Dice Proverbios 10:22 que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. En español, no todo lo que brilla es oro, por si acaso. ¿Me entiende? El miedo. ¿Qué cosa? Es que él tengo miedo de aquello. La pereza, la comodidad o cualquier pecado. Para repasar 3 cositas, 3 principios. No hay vida fructífera sin muerte. No hay victoria sin rendición. Y no hay gloria sin sufrimiento. Vamos a ir cerrando el servicio. Yo quiero que le dé un aplauso a Papá Dios. Dios es bueno, ¿verdad? Yo no sé si Dios está hablando o no. Pero sí, Dios siempre habla. El problema no es de Dios, el problema es que a veces nosotros no estamos en la disposición de escuchar. Pero si Dios te habló y tienes que hacer algún tipo de ajuste en tu vida, yo quiero que te pongas de pie y vamos a orar. Si no le has entregado tu vida a Jesucristo todavía, la Biblia dice que comparado con un Dios que es perfecto y sin mancha, todos somos pecadores. Y es necesario que nos arrepintamos de nuestros pecados y le demos nuestra vida a Jesucristo, lo recibamos como Señor y Salvador. De las decisiones que toma el ser humano, la más importante es qué vas a hacer con Jesús. Hace 28 años entendí que aunque yo nunca usé drogas, yo no tuve relaciones hasta el día que me casé,
no robé banco, era un tipo tranquilo. Era malcriado, porque tenía mis cosas. Comparado con ese Dios perfecto y sin mancha, era pecador. Y yo, si moría en aquel entonces, sin Cristo iba a estar en el infierno, lamentablemente. Entendí que cuando Jesús fue a aquella cruz, murió no solamente por las prostitutas, los tecatos y los ladrones. Murió por gente como yo. Porque la Biblia dice que todos somos pecadores comparados con ese Dios que es perfecto. Yo necesitaba a Jesús. Y yo conocía de Jesús, pero yo no conocía a Jesús en mi corazón. Y le dije, Dios, si eres real, si eres para gente joven, yo tenía 22 años, ven a mi corazón, quiero que entregarte mi vida. Después me casé con mi esposa, tengo mi carrera, tengo un hijo, pero la decisión más importante de mi vida, ¿qué iba a hacer con Jesús? ¿Lo recibía o lo rechazaba? No entregarse es rechazarlo. No hay que hacer nada para ir al infierno, solamente no le digas que sí a Cristo. Habrá alguien que en este lugar todavía no le ha entregado su vida a Jesús y hoy quiere abrir su corazón y recibirlo como único Señor y Salvador personal. Quiere que oremos por él o por ella. Quiere confesar a Cristo delante de los hombres como manda la Biblia. Jesús dijo que el que me confiese delante de los hombres lo voy a confesar delante de mi Padre. Y el que me niegue delante de los hombres lo tendré que negar delante de mi Padre. Cuando yo me casé con mi esposa, yo la confesé en un altar. Confesé mi amor hacia ella en un altar delante de Dios y los hombres. Dije, yo me quiero casar con esta mujer porque la amo. Y no me avergüenzo de ella. Pero antes de casarme con mi esposa, confesé mi amor a Jesucristo, me casé con él. Y si yo no me avergüenzo de mi esposa y de mi hijo cuando ando con ellos en la calle, menos me avergüenzo de Cristo. Jesús se pudo avergonzar de mí y no lo hizo. Fue a la cruz y murió por mí. Por eso le sirvo, por eso le amo, con mis imperfecciones, por aquí estamos. Habrá alguien que no ha dado ese paso hoy y quiere salir de aquí con lo mejor del culto, que es llevarte a Cristo en tu corazón. Se arrepiente, le pide perdón y quiere entregar su vida, quiere oración. ¿Habrá alguien? Si eres hijo de Dios o una hija y la palabra te ha hablado y tienes que hacer algún ajuste en tu vida, hay un área en que tienes que morir, hay un área en que tienes que sacrificar, quizás la comodidad o algo que tienes que llevar, que tienes que ser, que está estorbando, algo que está haciendo como una prensa que te está estorbando. ¿Qué está sacando? Una prueba no está sacando lo mejor de ti. Y quieres oración, ponte en pie para orar. Ponte en pie para orar. Padre, te damos gracias porque tu palabra ha sido proclamada con claridad, a pesar de que el que la trajo es imperfecto. Somos vasos de barro, la excelencia es tuya. El excelente eres tú, nosotros no somos nada de excelente. Pero es tu palabra. Aquí estamos, Señor, presentando nuestras situaciones. Cosas que nos agobian, cosas que quizás nos están prensando. Son prensas de aceite para nuestra vida, luchas que tengamos. Tú sabrás, Señor. Yo tuve que enfrentarme a la comodidad y día a día nos enfrentamos a diferentes cosas que compiten por nuestra relación contigo, Señor. Tú quieres obediencia y no sacrificio, pero muchas veces servirte a ti va a implicar un sacrificio. Y quieres que nos presentemos en sacrificio vivo. La salvación es gratis, pero a tu hijo le costó la vida. Y al que quiera ser tu discípulo le puede costar la vida también. Hay quienes ni escogen, sencillamente los matan por ser cristianos. No hemos llegado a ese punto en Puerto Rico, pero queremos estar dispuestos a vivir por ti y para ti. Y hay cosas buenas que yo sé que tú nos estás pidiendo que dejemos, Señor. Hay cosas malas que obviamente tenemos que dejar, pero hay buenas que tú quieres que dejemos por cosas mejores. Gracias, Señor, porque cuando tú nos pides que dejemos algo es porque tienes algo mejor para nosotros, Señor. Presentamos estas vidas, presentamos esta iglesia a su pastor. Bendícelos, que sigan siendo un faro aquí en Caguas, Señor, haciendo la diferencia, Señor. Bendice esta manada, multiplícala y cumple tus propósitos con este sitio. Que muchos vengan a los pies tuyos, Señor, por el ministerio de esta iglesia. Bendícelos en manera especial. Y gracias por darme el privilegio de compartir con ellos en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Le voy a pedir al hermano Esquilín que venga al frente para que cierre como Dios ponga en su corazón. Démosle un aplauso a Jesucristo. A Dios. Vamos a darle las gracias al pastor Xavier Crespo, que pagó su tiempo. Vamos a saber que esta es